Bueno, la siguiente intervención la va a realizar don Pedro Salmerón. Bueno, Pedro, no sé, además de arquitecto, ¿qué decimos o cómo te presentamos? En fin, Pedro, como sabéis, bueno, es el director de obra del proyecto de restauración del Pórtico Sur del Maristán. Él elaboró el proyecto de ejecución y también ha sido, junto con su equipo, el director de la obra. Pedro, bueno, pues un referente en la suerte del Patronato de la Alhambra de contar con él para la intervención como referente, ¿no? A nivel nacional e internacional de la conservación del patrimonio histórico. Él es, además de arquitecto, del año 70 por la Universidad de Madrid, doctor también por la Universidad Politécnica de Valencia. Recientemente recibió la medalla de oro de las el medalla de oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Es arquitecto conservador de las catedrales de Jaén y Granada. Ha colaborado y ha participado mucho tiempo en el desarrollo de los trabajos científicos de investigación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, haciendo guías de arquitectura del paisaje urbano del Centro Histórico de Sevilla, de la Ensenada de Bolonia. Bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde ahí, ¿no? de impartiendo y enseñándonos, aprendiendo de él en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿Qué más decir? Pues bueno, pues a nivel del Patronato de la Alhambra, pues fue el director y el ejecutor de la restauración del patio de los Leones. Acaba recientemente también de realizar el proyecto de restauración de las cubiertas del Messuar. También, como he comentado antes, al ser el arquitecto conservador de las catedrales de Jaén y Granada, recientemente también ha restaurado todas las cubiertas de ese imponente edificio. En fin, una trayectoria toda muy larga en todo lo que es el ámbito de la restauración y de la conservación del patrimonio histórico. Bueno, le doy paso a su intervención para hablarnos de esta recuperación de esta estructura hospitalaria medieval andalusí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Gracias, por supuesto, al Patronato de la Alhambra por habernos convocado a este seminario y a vosotros por vuestra asistencia. Espero que podáis tener paciencia con nuestras intervenciones porque van a acumular información sucesiva. La mía, pues, lógicamente va a tratar de resumir de alguna manera los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos 2 largos años. El espacio objeto de la intervención, que es el lugar donde se enclava, y además sabiendo que 1367 es fecha clave, incluso 2 años posterior al Patio de los Leones, nada menos. Ha explicado Antonio Campos perfectamente un poco ese tema de la situación. Incluso el emplazamiento, me ha parecido muy interesante esa protección ante los vientos. La verdad es que el emplazamiento a los que hemos estado allí en todas las épocas del año nos parece singular, por decir algo. Y también hay que ver la importancia de las cosas que hay allí. Él se ha referido al bañuelo con esa posibilidad de que hubiese un intercambio, por supuesto, porque hay una salida medieval por calle Bañuelo que se ha confirmado en la excavación arqueológica que se ha hecho al mismo tiempo, la investigación arqueológica que se ha hecho al mismo tiempo que la intervención arquitectónica, y eso implica una directísima relación del Maristán por esa puerta, que tiene una gran importancia porque desde calle Bañuelo a muy pocos pasos está el Bañuelo. No es nada raro que esa relación estuviese muy clara entre ambos edificios o ambas prestaciones de servicio. Está la Casa de Zafra, es decir, es un entorno muy rico en emplazamientos de mucha relevancia. Aquí se señalan algunos, se ha hecho una especie de restitución de lo que sería el Maristán como un patio rectangular que está porticado en todos los lados, parecido al Corral del Carbón. Fijaos la importancia de este enclave por el corte que se hace aquí del agua con el puente de los tableros. La muralla iba por donde ahora mismo va la carrera del Darro, hay que figurarse al Maristán de una manera muy distinta
a como la vemos actualmente, pero digamos que estamos ante una Granada fortificada, donde desde aquí iban también unos muros de la muralla que también tenían relación con el agua. En época anterior al Maristán estuvo ahí la coracha y un poco el trasiego del agua que venía desde el Darro. No voy a entrar en aspectos históricos que están en un artículo que se publicó hace un tiempo en Cuadernos de la Alhambra, el número 49, pero existe una etapa previa al Maristán, existe, que es sobre todo la de la coracha con el trasiego del agua. Luego está el Maristán como gran elemento de la medicina hospitalaria en época medieval, situado precisamente en el enclave que hemos analizado durante tanto tiempo. Pero hay que señalar que nada más llegar los Reyes Católicos, el Maristán es usado como una fábrica. ¿Una fábrica de qué? De moneda. Es Casa de la Moneda desde 1492 a 1637, nada menos. Y pudo tener en algún momento, como ya señalará más tarde Ángel, el arqueólogo, pudo tener hasta 100 empleados. Es bastante posible. O sea, estamos hablando de algo muy importante y de lo cual han quedado muchos restos, algunos de los cuales nosotros hemos hecho que fueran relevantes. Fue propiedad privada, almacén de vinos, casa de vecinos, y como casa de vecinos tenemos cosas que decir porque es muy interesante saber que en momentos determinados el Maristán pues, albergó vida residencial. Es lógico porque aquellas estructuras fueron cambiando en el tiempo y al final fueron usándose como lugar de vida. Eso es bastante interesante. Pero hay una etapa muy triste que tiene lugar a partir de mitad del 19, porque en realidad es una fecha bastante cercana, pero empiezan los problemas, abandono y derribo. En 1841 el edificio es subastado y en 1843 ya empieza a avanzar de forma decisiva la demolición. La demolición es una especie de amenaza por saltos, pero que ocurre en muy pocos años, y 1984 es un momento fundamental porque en ese contexto el Maristán iba a desaparecer ya del todo. La acción de una serie de ciudadanos, profesionales, etcétera, relacionados con la arquitectura y con la ciudad, hace que se detenga la demolición y al menos quede algo de lo que hemos visto en pie durante mucho tiempo de forma ruinosa, pero bueno, al fin y al cabo un resto es. Algo van a ver en esta exposición. Yo me planteo aquí algo que a lo mejor va a producir en algún momento confusión, espero que no, porque planteo una especie de anticipación y una ida y vuelta, o sea, echar para atrás y echar para adelante para que ustedes vean en qué momento nosotros, pongo esta boca así porque se nos plantean dudas, avanzamos, retrocedemos, miramos para atrás. Quiero decir que a lo mejor aquí hay cosas que llegan hasta el final en el principio de la exposición. Lo primero es que ya tenemos una imagen. Esto es muy importante también decir, bueno, ¿a qué se parece el Maristán? Se parece al Corral del Carbón. ¿Qué tontería? No, qué tontería, no. Es que son edificios que tienen una manera de construir, de organizarse, que tiene mucho sentido que sean estructuras paralelas. Y en esto de la arquitectura que usa formas estructurales, organizativas, etcétera, que tienen que ver con otra época, eso ha ocurrido en la arquitectura de todos los tiempos. Y precisamente ese acervo del espacio de la organización está presente en cantidad de edificios de la antigüedad y de la época contemporánea. Y aquí hay un testimonio fundamental. En esta crisis de mitad del 19, que va a acabar con el Maristán, hay un dibujo en 1841, no es casualidad, aunque se publica en 1858, de Francisco Enríquez, que ya dibuja una planta del Maristán. Y por eso estamos hablando de este tema de ir para atrás, ir adelante. Él dibuja unas salas continuas, que no son la realidad. Dibuja las escaleras aquí, que no están ahí. También en algunos momentos se han dibujado las escaleras en el centro de los lados largos. Yo mismo las he dibujado porque había planos que lo indicaban. Es decir, habíamos creído muchas cosas al respecto. Pero también estos dibujos bastante cercanos a lo que pudo ser la decoración de la portada, que fue muy importante, la portada por un edificio que representó al poder, pues también nos dice qué interés tuvo para este profesional el hacer estos dibujos con este detalle, que se recoge en esta publicación de 1858 que está ahí reseñada.
este es el león del Maristán, ahí lo he puesto al lado del dibujo de Enrique. Claro, hay diferencias, pero volvemos a tener esa idea del león que es surtidor, que tiene los dientes, los enseña, los tiene apretados y es signo de protección, de fiereza. Atención, porque estos son los aspectos simbólicos a los que también se refería en la intervención anterior, porque el simbolismo está en la magnanimidad de plantear un hospital como este, pero también en el prestigio y el poder que significa poder aportar eso hacia la ciudadanía. Y esta es una fotografía del Maristán cuando estaba activo en el Partal, porque en ese momento el Maristán estaba echando agua. Lo que pasa es que su estado de conservación hace conveniente llevarlo al museo, donde sigue y seguirá. Porque si un día unos leones vuelven al Maristán en la segunda fase, será una reproducción. Y eso será también motivo de análisis, de debate o lo que se quiera. Pero solo en este ir adelante y decir qué tengo, qué sé, qué uso, cómo me sitúo en la restauración, hay también algo muy interesante, ¿no? Y es esta tarjeta postal. Está situada en un lapso de tiempo grande, pero hubo una instalación en el Museo Arqueológico, en lo que se llamaba Sala de Tesoros Árabes o algo así, que estaba reproducida la puerta del Maristán, reproducida físicamente, con un símil. Y yo señalaba con esta flecha roja la puerta achuchada, porque seguramente la cota, que hoy está mucho más alta, la cota de la calle de acceso, portería de la Concepción, es decir, por la parte de arriba del Maristán, estaba también un poquito elevada y a lo mejor esa puerta fue relativamente pequeña por esa razón. Claro, yo no voy a entrar ahora en hablar de la lápida porque ya lo ha hecho muy bien Antonio Campos, ¿no? Pero la verdad es que la lápida es una maravilla. Es decir, hay cosas que dice uno, ¿y cómo después de la destrucción, cómo se conservan las cosas? Pues la lápida acaba en 1845 en el Museo Arqueológico y hoy está en el Museo de la Alhambra. Pero es que la lápida tiene un valor y una estética que es impresionante, o sea, por la talla, la moldura del borde, la forma de herradura, arco de herradura apuntado, y luego la letra que está mezclada con símbolos, está mezclada con representaciones de frutos, etcétera, es algo maravilloso. Ya he hecho referencia a los hermanos pobres musulmanes, aquí está la traducción, que además hay distintas formas de poner esto, para los débiles de los enfermos musulmanes, y como obra buena, como dice la transcripción aquí, incluso ya en esto hay formas de transcribir distintas. Pero ahora decimos, ¿y la portada qué? ¿Solo queda la lápida? Bueno, la portada queda mucho más que la lápida, pero lo que queda está en fragmentos rescatados en distintos momentos, porque ahí se han hecho excavaciones en un lapso de tiempo muy grande. Nosotros hemos encontrado en la parte de investigación arqueológica, lo explicará Ángel, hemos encontrado restos de la portada, es decir, toda esta decoración profusa está fragmentada y este, por ejemplo, es un resto de esa portada. Es decir, la portada por cachos se podría recuperar, están llegando al museo, van a llegar más todavía de excavaciones que se han hecho anteriormente y que están perfectamente empaquetadas en espera de llegar al Museo de la Alhambra, pero cuando lleguen todos los fragmentos de la portada podemos encontrar una sorpresa con lo que se sube en la fase siguiente de investigación del Maristán. En definitiva, esto es lo que plantea la ciencia moderna de la restauración, también ese rescate de los elementos con el tiempo puede hacer que un día podamos tener una portada que tenga representados elementos que son reales, con otros vacíos que pueden tratarse como lagunas en la forma que se estime si un día se hace una reconstrucción de esa portada en algún museo, como se hizo hace tiempo en el arqueológico. Lo que pasa es que ahí el símil fue completo. Pero claro, en esto que hemos dicho de ir y venir en la forma de estar ese edificio, ¿por qué no rescatar también una época más modesta pero más interesante, que es la del Maristán como casa de vecinos? Fijaos que tenía una gran división más o menos en un flanco de la alberca y entonces había una casa de vecinos dividida a la manera de, pero curiosamente el flanco este, situado al este, se conservaba de esta manera ya con transformaciones, porque estas transformaciones con estos pilares
son de época posterior, pero una época posterior muy relevante que hoy, si esto estuviera conservado, pues daría lugar a una mezcla seguramente de propósitos constructivos estructurales, pero aquí era también zona de aguadores, porque, atención, con ese pasado que tiene Maristán con el agua, es que luego sigue siendo lugar de extracción de agua, y aquí venían, pues como veis, estas carretas con los grandes depósitos o bidones y podían cargar el agua aquí en el Maristán. Esta es la sede Jorge, un vecino del barrio, porque claro, en este trabajo que hacemos de restauración conectamos con la gente que vive cerca, también se acercan muchas veces por curiosidad y aportan material para nosotros muy importante. Si yo sigo el rastro del muro que veíamos ahí, ese muro es el que veíamos en la foto anterior. Aquí podemos ver una figura que ya ha desaparecido de las calles de Granada, pero que era muy importante. Esto está ligado al Maristán, el Maristán como lugar de vida que ya aleja sus perspectivas de lo que era un hospital. Aquí tenemos una síntesis de información previa al proyecto para que se vea cómo nos manejamos, el emplazamiento, con la topografía. Aquí se ve muy bien lo de la protección de la colina, protección y también de una manera simbólica, porque no protege solo de los vientos, se convierte en el hálito protector también, porque cuando yo estoy en Maristán estoy viendo la alcazaba como símbolo de poder, o sea que también ahí tiene mucha relevancia el que esté la alcazaba situada aquí, justamente aquí. Pues claro, el estado previo nos está indicando, yo señalo aquí este muro, señalo aquí una perforación de la que luego hablará Ángel, y este muro es el que hemos visto en la foto anterior, y fíjense la entrada para los aguadores y aquí la captación de agua, porque esto era un artilugio para extracción del agua. O sea, aquí tenemos un funcionamiento como casa de vecinos y luego una industria del agua que en Granada se tenía que hacer por acarreo y que utilizando los burros, que yo particularmente como niño y como jovenzuelo en esta ciudad, he visto burros por todos lados en Granada, hasta por la Gran Vía yo he visto reatas de burros, pero vamos, pues a lo largo de la Gran Vía, llegar hasta los sitios para luego girar hacia el Albaicín, lo que queráis. Granada era otra ciudad muy distinta a lo que vemos hoy, lógicamente, por la evolución propia de las ciudades. Fijaos, qué entramado de uso ya final del Maristán tan interesante. Y aquí en esta zona está lo que luego queda en pie. Es decir, poco antes, aquí está Juan Antonio García Granado, y esta foto es suya. Este es el Maristán, muy poco antes de que pierda, fijaos, qué fecha divina, 1983. En 1984, buena parte ya de lo que se ve aquí ya no está. Desgracia para el Maristán, porque si el Maristán se le coge aquí, otro gallo cantaría, porque tendríamos unas referencias estructurales subyacentes y emergentes muy diferentes a los que nos hemos encontrado. Pero es necesario analizar estas cosas porque, aunque sea una vista atrás que te da un dato que ya se ha perdido, pero es muy interesante porque de alguna manera tú ves cuál era la materialidad del lugar y cuál era su evolución. Sobre todo porque también un poco los trabajos que hacemos en restauración, tanto en proyectos como en dirección de obra, se guían por una cosa que es la temperatura. Cuando me refiero a la temperatura, me refiero a la temperatura emocional. Porque claro, de esa manera nosotros conectamos mucho mejor con las cosas. Es mucho mejor hacerlo así. Y esta foto, que también es de García Granado, es la demolición en 1984 del pabellón que está situado en el flanco este. Fijaos que aquí hay ya, en algunas zonas, por aquí aparecería una columna de madera, pero esta ya es columna revestida de ladrillo. O sea, estamos hablando de una franja digamos, de fábrica mixta, ¿no? o de estructura mixta. ¿Qué es lo que queda en pie? Ya fijaos que estamos hablando de fotos por año, 83, 84, 85. En el año 85, esto es el Maristán. Ya se ha abierto aquí para excavación arqueológica y lo que queda en pie es esto. Esto es lo que queda en pie. Detrás de esto, allí se hace una operación de rescate de la estructura que hay detrás, pero lo que hay es esto, lo que se ve aquí en esta fotografía. Esto es lo que hay en el Maristán, poco antes de lo que se ve después como estructura abierta. Claro, yo no me voy a entretener en esto porque sería un plano complicado de explicar, pero nosotros nos dedicamos a representar
en la planta del Maristán todas las excavaciones arqueológicas que se hicieron a lo largo del tiempo. Como ese no es mi papel explicar aquí en esta fase de la mañana, y sería cansarle doblemente, paso. Pero aquí atención, porque también nuestros errores de cálculo basados en la planimetría, que también habíamos visto, supusimos que podían estar las escaleras en el centro de los lados mayores. Pero ¿qué es el Maristán después de esa limpieza de elementos que ya están sobrando de esa foto? Recuerden que han visto donde se veía un edificio con una fachada más o menos desorganizada. Pues esta es la fotografía que hay ya de la estructura que se hace, porque lo que se hace es que se limpia de elementos sobrantes, se deja lo que es original, consolidando lo que se puede mínimamente, y luego se tapa con una estructura de acero con chapa ondulada de fibrocemento que ha permanecido más de 3 décadas. Esto es lo que se veía ya dentro del Maristán, ya incluso con una excavación abierta para ver la alberca, porque esto de aquí es la alberca, esto es la alberca, y ya el Maristán ha desaparecido todo lo que había en el flanco este, desde luego ya no está, porque eso se fue a pique con la demolición del 83. Claro, cuando decimos cómo estaba el Maristán podemos enseñar montones de fotos porque las tenemos, pero sería también cansino. Pero el Maristán estaba así, es decir, esta estructura que es la que se veía de soporte y que ha sido tan denostada, ha tenido una ventaja, y es que como se ha tardado tanto en intervenir, porque han pasado 3 décadas, si no hubiera estado esta estructura no nos hubiéramos encontrado elementos sobresalientes casi de ningún tipo. Pero estaba en estas condiciones, es decir, estaba en unas condiciones absolutamente penosas. Podemos decir claramente que era el Maristán cubierto por esta estructura, una ruina, pero ruina en un estado de decadencia total. Entonces, esa ruina, lo único, si seguimos a Ruskin, podemos decir, bueno, que no se ponga estructura y que la ruina muera por sí sola con el paso del tiempo. Cuando decimos problemas, pues estamos hablando de que si yo trazo una vertical, esta era la inclinación de los soportes, y esto es la estructura aquí, fijaos, este suplemento se le puso después. Esto no estaba al principio, pero este pilar estaba curvando tanto que se le puso esta especie de muleta para intentar que ese pilar no siguiera su movimiento, porque Granada es un sitio con sismos y cualquier meneo, incluso con esta estructura de protección, pues puede tener repercusiones. Las zapatas aplastadas, ¿por qué? Porque la madera, eso lo conocéis todos, cuando decís, esta madera se ha convertido en corcho, generalmente por el ataque o de insectos o en Granada mucho por hongos. Cuando pierde totalmente la resistencia, si tiene un peso arriba, se aplasta. Esto lo digo como fenómeno físico real, aquí está esta zapata aplastada, etcétera. Cuando decimos que quedaba del forjado superior, esto, es decir, este era el estado del alfarje, que es su nombre, en lo que quedaba de estructura, esto, lo que se podía ver, todavía veis que está aquí la estructura de protección. ¿Cómo estaban las medianeras? Pues las medianeras, que esta medianera es muy interesante porque fijaos, tiene aquí todos los rastros de entrada del alfarje de este nivel, pues toda esta medianera es también expresión del lugar de vida, porque aquí hay revestimientos también de las viviendas que han estado ocupando todo ese flanco, hasta épocas muy recientes, como vimos en las fotografías anteriores. O el flanco oeste, que es el que da hacia la calle Bañuelo, que estáis viendo aquí, esto ya es un muro reedificado posteriormente. O el flanco de Postería de la Concepción, donde incluso el apuntalamiento es evidente porque se venía abajo. Y por aquí ya se ha hecho la entrada de vehículos durante la obra. Por el proyecto de ejecución y el desarrollo de la obra hacen que nosotros entremos en carga ya con unas propuestas que hacen posible la intervención. Entonces, hay que decir, y la directora se ha referido al principio, esta intervención se divide en dos fases. La primera, que es la que hemos hecho, está marcada en amarillo en cuanto a ocupación en planta en la parcela, pero en cuanto al edificio es esto. Es decir, que estamos tratando lo que era el pórtico sur emergente y nosotros hemos hecho un afianzamiento de esa estructura y la hemos completado hasta acabar con una cubierta de madera arriba y con teja. Es decir, nosotros hemos hecho una recuperación de esa estructura siguiendo un patrón, que es que teníamos ya elementos emergentes suficientes para que eso fuera nuestra pauta. Pero claro, la fase segunda es toda esta. En la fase segunda es donde hemos propuesto que haya ya unas plataformas elevadoras para que pueda ser accesible
a personas con minusvalía alta, es decir, que habría una plataforma elevadora que llevaría al nivel superior y luego esto se podría recorrer ya no haciendo las divisiones, ya sería una intervención con un distanciamiento, ya lo veremos después, un distanciamiento respecto a lo que era la estructura hospitalaria. Es decir, aquí la ley de patrimonio no te va a permitir que te pongas a compartimentar y haga una estructura física igual que lo que había porque ha desaparecido ya. Tendría que ser todo ya tan nuevo que realmente pues, se piensa que es mejor que haya una estructura de protección, luego lo veremos, que sirva para visitar los restos, recorrer la estructura, reconocerla, reconocer el patio, etcétera. Pero claro, eso plantea ya la posibilidad de entrar por la calle Portería de la Concepción, ver si es posible recuperar la portada, etcétera. Esta es la planta que planteamos nosotros para intervenir. Nosotros colocamos una escalera aquí porque hay que subir a la planta alta. Nosotros planteamos por aquí un acceso en un sitio de la calle Pañuelo para que, cortada la obra por aquí, en dos partes, pueda accederse a una cosa que los ciudadanos han pagado con su dinero. Se ha referido también a eso la directora. Y esto hemos tenido muy en cuenta que los fondos públicos eran muy importantes. ¿Problemas que nos plantean? Pues las dudas están aquí. La escalera nos va a plantear problemas por las razones que diremos. Esto no sabíamos lo que era, hemos visto que era una conexión hacia el sur. Ya podemos hablar de que podía haber un jardín o huerta ahí. Las divisiones rotas que había aquí no eran originales, las cerramos, etcétera. Y nosotros planteamos una planta baja que tiene unos cambios muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vemos la parte de atrás, le pedimos permiso a la vecina en este pacto que hacemos con los colindantes y la vecina nos dijo, vale, hacernos algún arreglillo, pero dejarnos pasar. Ahí fue muy importante la labor de Jesús Fernández Adarve como jefe de obra que está aquí presente y este pacto nos permitió durante meses tener un andamio y saber que la trasera de este edificio daba a un espacio que al haber huellas aquí de madera indica, de encuentros de madera, indica que había un pórtico al sur. Pues lo ha dicho Antonio Campos, los tiempos, las enfermedades, un hospital que ya tiene un patio grande, permite soleamiento en distintas épocas, pero tiene zonas de sombra, resulta que por esa penetración hacia el sur yo salgo a la mejor orientación, le pongo un porchecito, una cobertura, como está indicando esa estructura, y yo salgo a tomar el sol, pero el sol es beneficioso, como sabemos, a todos los niveles, entre otros en aspectos terapéuticos. O sea que lo que parecía y decían que podía ser un oratorio, no, es un pasillo, justamente en el eje del edificio que permite llegar al sur. Aquí a la izquierda teníamos unas huellas de unos hornos, que son los hornos de fundición, ahora ya salen enteros las huellas, me refiero a los hornos, ya lo explicará Ángel. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros dejamos que esos hornos afloren, los hemos protegido con una estructura de protección nueva, porque los materiales que hay debajo son muy sensibles, pero cuando esté la estructura paraguas, que será en la segunda fase, ya estos hornos quedarán a la vista como restos arqueológicos de una época fundamental. La escalera la teníamos aquí, pero aquí no aparece una letrina, y entonces la escalera tenemos que hacer un modificado sin cambio de presupuesto para cambiar nuestra escalera, que es una escalera contemporánea nueva, en la esquina, pero sabemos que las escaleras estaban en la esquina, eso ya se lo ha confirmado la investigación arqueológica. Y aquí tenemos una escalera por la que pasamos a la planta alta. Y las letrinas están aquí, o sea, nosotros teníamos una escalera, aparecen unas letrinas de época Casa de la Moneda, que seguramente tienen debajo unas letrinas de época hispano-musulmana. Y además está ahí el acceso, este sería el acceso a la calle Bañuelo, acceso medieval comprobado, que claro, la exploración futura determinará otros niveles y tendrán que analizarse si se baja en la fase 2 en una investigación arqueológica por debajo de este nivel de las letrinas de época de Casa de la Moneda. Pero fijaos que importante, porque además por ahí van las canalizaciones de salida de aguas de evacuación, total, que tiene una importancia de alguna manera, y la calle Bañuelo sigue siendo para nosotros la calle en la que hemos conectado nuestras salidas de aguas pluviales, fecales, etcétera. O sea, en definitiva, estas letrinas también estaban conectadas con una escalera Pañuelo pequeñísima que subiría por esa esquina. Seguramente alguien dirá, ¿y cómo estaría metido todo eso ahí? Pues sería posible en una configuración de espacio y de escalera y de compartimentaciones muy distintas a los que pensamos hoy.
Nosotros hemos hecho también un aseo, pero este es un aseo contemporáneo, pero es que resulta que la ley dice, cuando se abre un edificio público tiene que haber un aseo adaptado. Ya hemos hecho el aseo adaptado, este aseo está accesible totalmente para la persona que llega a la calle Bañuelo, que es verdad que por ahí existen unos desniveles, pero la planta baja al menos es totalmente accesible para una persona con minusvalía. Y ahora el pasillo misterioso, que era un oratorio, no sé qué tal, el pasillo resulta que descubrimos que tiene una puerta aquí, la puerta se ha cegado, porque a lo que está el patio de la vecina, que nos permitió trabajar en la trasera, y lo que pensamos es que huerta o jardín, esta foto cedida por Ignacio Morón, porque nos ha colaborado para una exposición que se va a hacer en el Maristán, que indique claves del edificio, pues es muy posible que tuviera seguramente jardín o huerta jardín con plantas medicinales, algún edificio o algún elemento auxiliar del hospital. Fijaos también lo que ha dicho antes Antonio Campos, ¿no? La existencia de pues, una especie de formulario para el manejo de plantas medicinales. ¿Por qué no incluso ciertas plantas medicinales pudieron hacerse allí? Entonces es el momento, perdón, es el momento de presentarles la alternativa Enrique, 1884, y la alternativa que resulta de 2022. Y ponemos 2022 porque, y si luego en la segunda fase salen nuevos descubrimientos. Pero la planta del Maristán, la planta más probable en referencia a la época medieval, es esta. Todo compartimentado, o sea, las naves no existían como naves corridas. Están compartimentadas y los compartimentos están hechos concienzudamente para dividirlos en estancias muy pequeñas, donde, en nuestra opinión, caben 2 camas o posiblemente 2 camas con litera. Es un interrogante, pero parece ser que había una asistencia individualizada. Aquí ha habido referencias anteriores a ese tema. Si tuvo relación con el confinamiento, tiene mucho sentido. Claro, entonces por aquí surge ya una idea que ya la adelanto, por eso digo que esta charla será vuelta adelante, vuelta hacia atrás y vuelta hacia el futuro. Yo tengo en mi familia un cuñado que lleva una trayectoria en parasitología en Tenerife muy importante y en conexión con todo el borde africano con las Islas Canarias. Entonces, ellos dicen, oye, con colaboración nuestra o con la Universidad de Granada tiene más que medios para eso. La siguiente investigación no es solo investigación polínica de los suelos, tanto del Maristán como de los edificios que hay pegados al sur del Maristán para ver qué cosa hubo allí de plantación, etcétera, sino que también de ADN, porque hay ya investigación de ADN que se puede hacer a base de probeta, igual que pasa con el polen, y eso es una cosa que vamos a proponer para la segunda fase, porque esa investigación del ADN subyacente puede dar mucha idea de lo que pasó. Y tenemos sitios clave, la zona de las letrinas, sabemos sitios donde hay zonas de evacuación. Es decir, ahí, cuando se dice, hay un guante que es de la investigación médica en el futuro, claro, nosotros proponemos que esa segunda fase, con esas estructuras más limpias, porque ya no tienes que repetir las habitaciones, porque eso sería ya irse a una repetición fuera de los tiempos, y eso la ley de patrimonio es muy advierte que tengamos mucho cuidado con eso, pues ya hay un espacio para poner un museo, no un gran museo, pero sí, como hemos llamado nosotros, un museo entre 2 épocas, época medieval y época cristiana. Es decir, una especie de apuesta por un futuro que explique la medicina justamente en esa época divergente, interesantísima, y que ese contraste puede ser fruto de muchos retos en el futuro. Claro, para abordar todo este tipo de cosas que nosotros hemos ido observando, en la diapositiva anterior pues ya tenemos el eje, aquí tenemos la entrada por la portería de la Concepción, este sería el acceso medieval, por la calle Bañuelo, aquí hay un portillo de acceso que hemos descubierto, aquí, con la huerta también, un pequeño portillo, o sea que quiso ser una especie de acceso de servicio a lo que hubo atrás, o sea, muchos datos de que había vida por aquí, por eso ponemos huerta-jardín situada al sur, y luego conexiones de agua que iban hacia allá, 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces, en ese aspecto creemos que este aspecto de estructura que vive también en relación
con el río está por descubrir, no por descubrir, sino por redescubrir, porque hay muchas cosas aportadas por muchos interesados en los temas de patrimonio, entonces, incluso con dibujos como los que tiene Antonio Orihuela en sus publicaciones, que llamo la atención a eso para que recurráis a ver las reconstrucciones que hace a nivel de perspectiva y acuarelas de esta época. La obra es un hecho complicado. Paco va a hablar de los patrones relacionados con la obra, pero nosotros en un principio pensamos en hacer un gran paraguas sobre el otro paraguas y luego lo que se planteó desde la contrata es hacer una estructura menos complicada que no supusiese tanto estar estorbándose con los medios auxiliares y la reconstrucción, porque la relación entre los medios auxiliares y una reconstrucción es una cosa muy complicada. Ahora va a aparecer un audiovisual durante, creo que son 3 minutos, me permito ponerlo, porque espero que funcione. Pues no funciona, pues entonces, anterior, pues no. Pues estaba aquí. Bien, estamos. Sí, sí. Pero es que no obedece. Bueno, pues lo exploraré después porque lo tengo en otro archivo. Medios no disponibles, dice aquí. Pues mira que bien, no se ha cargado. Timeline incluido, pues no hay timelapse. Vale. Seguimos. La obra se plantea con esta complicación. Fíjense en los medios auxiliares, estas son imágenes del timelapse tomado en distintos momentos de su desarrollo, desde el inicio hasta el final, pero aquí aparece un elemento importante porque el amianto va fuera. Y ponemos amianto fuera porque es un momento histórico de nuestra intervención, porque todo el mundo estaba pendiente cuándo se va a quitar el fibrocemento de la cubierta del Maristán. Y en ese momento pues se quita porque se ve que es posible eliminarlo. Y tiene su periodo, tiene su forma de extracción que está pautada por las normas, y ese es un momento muy importante de la obra porque permite hacer una especie de rescate de una imagen que ya era apabullante, porque son 3 décadas con una chapa duralita puesta encima, que no es no es cualquier cosa. Pero fijaos que la presencia de medios móviles va permitiendo el sacar y meter cosas en la obra de una manera que me parece interesante. Si alguien piensa que ha habido elementos de gran tamaño en esta obra, ahí los tenéis. ¿Qué cosa ha hecho la empresa para poder llegar ahí? Pues verdadera filigrana, con tráfico invertido en calle San Juan de los Reyes para poder llegar con las grandes piezas. Pero la realidad es que con camiones de este tipo y salvando elementos de esta envergadura, la obra se ha podido desarrollar. Lo digo esto porque tenemos, por ejemplo, en el tema de los pilares que nosotros hemos hecho, los pilares le hemos dado mucha importancia a los pilares de ladrillo que había, y aunque no se trata en este caso de sillares romanos, que cuando dices, tengo un sillar romano, bueno, sillar romano, si tengo que desmontarlo, lo desmonto, sillar renacentista, lo desmonto, lo numero, lo vuelvo a montar, pero ¿cómo desmonto unos pilares en unas condiciones, algunos, la verdad, lamentables? Pues entonces los empaquetamos y ese empaquetamiento permitió, fijaos, el esquema de proyecto, los pilares que están señalados como pilares originales, el empaquetado por cincha y su transporte, y aquí están en este momento con este artilugio que está diseñado por la propia empresa para poder llevarse la pieza a taller, porque claro, hicimos un rescate de los tambores, o sea, fuimos cortando los soportes por tramos, los fuimos empaquetando, se trasladaron a taller y luego volvieron para emplazarse en el mismo sitio. O sea, cuando decimos que hay una respuesta fidedigna de lo que había respecto a lo que hay puesto en el Maristán, ahí lo tenéis. Cuando hablamos de suelo, que también lo explicará Francisco Campos, el arquitecto técnico que interviene a continuación, pues nosotros tenemos que hacer un rescate del suelo haciendo un afianzamiento con una inyección de resina expansiva por una razón, porque si no hacemos eso, el Maristán puede sufrir
movimientos impredecibles al volverlo a cargar, porque nosotros en realidad le metemos ahora ya una estructura de cubierta nueva, etcétera. Entonces, el Maristán estuvo cargado, pero es que lleva mucho tiempo sin estar cargado. ¿Y sabéis qué cimentación tiene el Maristán? Cero. El Maristán no tiene cimentación, el Maristán original. Es decir, está, como decía, un poco apisonado el suelo. En algunos sitios donde hay muros hay a lo mejor una franja de una mampostería, una hilada, pero el Maristán no tiene una cimentación propiamente dicha al estilo que lo concebimos hoy. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues son edificios que reparten muy bien las cargas y además está sobre relleno, 7 metros de relleno, atención, relleno estable, pero así están muchas casas de la Albaicín. Estos son incógnitas, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una ley que nos persigue, como decía, entre comillas, a los técnicos. O sea, nosotros hacemos una restauración y no se nos puede mover el edificio. Entonces, ¿podemos hacer una cimentación aquí con refuerzo mediante micropilotes, que es lo que se suele hacer? No, porque micropilotes supone una invasión del suelo, luego tenemos que hacer ataos que suponen otra invasión del suelo, y entonces no se pueden hacer micropilotajes, porque alteramos el subsuelo, y eso, desde el punto de vista patrimonial, hay que protegerlo. En cambio, si inyectamos resina, las resinas se meten entre los huecos, afianzan el suelo hasta el nivel, nosotros hemos elegido un nivel aproximadamente de 3,5 metros por debajo del nivel superior, y con eso establecemos un colchón de confianza. Y eso luego, arqueológicamente, no tiene problema. Si un día se hiciera una excavación material allí, se podría separar perfectamente ese elemento que introducimos respecto al pavimento original. Cuando decimos inyección, estamos diciendo inyección. Cuando habéis visto ese esquema de varios tubitos que entran a distintas profundidades, se entra a una profundidad, se inyecta a otra profundidad, se inyecta a otra profundidad, se inyecta. Entonces, hay varias cánulas. O sea, aquí incluso hay cosas que se parecen a lo que muchas veces se hace con el cuerpo humano para hacerle determinadas intervenciones. Claro, cuando hablamos de resina, hablamos de esto, un material perfectamente reconocible, perfectamente identificable, si un día se hiciera una prospección levantando el pavimento del Maristán. Yo que sé lo que se va a hacer en el futuro, pero en el futuro sabemos que la tendencia es hacia invadir y excavar con mucha precaución y lo menos posible y hacer prospecciones de otro tipo que no signifiquen intervención de los materiales subyacentes. En eso queda mucho futuro y hay muchas apuestas por hacer prospecciones que no necesitan intervenir en los suelos. Veremos ese futuro cuál es, pero también antes yo veía a mi padre, que es médico, porque claro, cuando hablan de medicina, mi abuelo, mi padre, mi hermano, yo tengo médicos por todos lados. Yo a mi padre lo veía contra su pantalla viendo una radiografía y ponía unos calcos y señalaba la evolución del pulmón o lo que fuera, porque era especialista en pulmón y corazón. Pero yo decía, ¿y qué coño? ¿Y qué ves ahí? Si yo no veo nada, yo no veo nada. Y eso compararlo ahora con las imágenes de los TAC, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el tema del refuerzo de paredes, que nosotros tenemos un tapial, que ya lo explicará Paco, que se nos iba de las manos. Hacemos una especie de corsé del tapial para que esté ahí, porque la idea ha sido luchar para que los materiales originales del Maristán, los pocos que quedaban, y todos los que han podido volver o quedarse en el Maristán, están ahí. Entonces, nosotros hacemos esta especie de corsé con una malla de acero, que ahora, para verla como hemos ido, fijaos lo que teníamos, las paredes del Maristán, dice, el Maristán era de tapial, sí, claro, de tapial, pero las paredes del Maristán estaban así. Una estaba el tapial mejor conservado y en otra estaba de pena. Una vez el tapial era más malo, había además varias fases de tapial, seguramente por ejecución por distintas manos, en distintos momentos, se referirá a ello Ángel, pero los accidentes además eran importantísimos, los refuerzos, los cambios, las aperturas, todo esto era una perforación en los muros transversales de las estancias. Impresionante el estado. Entonces nosotros hacemos una especie de corsé con una malla de acero inoxidable, esto, aunque parezca de cemento, es mortero de cal hidráulica, que es una cal perfectamente compatible en materia de patrimonio, pero de una gran resistencia a los morteros que se hacen con esta cal, y nosotros llevamos trabajando muchos años con cales que vienen de Francia e Italia. España está más retrasada en la fabricación de cales hidráulicas, y luego hacemos un cosido con una barra para que, de alguna manera, esa malla de verdad haga de corsé. Luego, esa malla queda revestida por el revestimiento de cal y, finalmente, lleva
en distintas fases, que estáis viendo aquí, un acabado que ya incluso con una regla, este acabado también, volvemos a esto, escala hidráulica también, ya permite colocar el acabado final, que sí es verdad que es un acabado ya afinado, con unas mezclas que hacemos de áridos especiales, mezclamos cales que ya no sean hidráulicas de la generación más alta, que son más grises, manejamos cales que ya son más blancas, podemos incluso a veces mezclar cal aérea, nos vamos a armar molinas trituradas ya de macael o de áridos que conocemos del entorno, y entonces hacemos un acabado ya mucho más fino, casi aterciopelado, en los casos en los que queda detrás tapial original y un poco más rugoso en los muros que son de aportación nueva. Pero dejamos aflorar, con lo que llamamos ventanas arqueológicas, dejamos aflorar el tapial cuando está en buenas condiciones. Las ventanas estas son variopintas, esta llega hasta el suelo, como veis, porque el tapial estaba en muy buenas condiciones de arriba abajo. Si nosotros hablamos de la cubierta, estamos hablando de una cubierta que se tiene que distanciar de la original. Es decir, a nosotros nos dice la Comisión de Patrimonio, atención, cubierta, claro, de madera, claro, acabada en teja, claro, pero no puede ser una cubierta que imite a la traza hispano-musulmana, que la sabemos hacer. Eso, Enrique Noelle tiene perfectamente estudiado todos los tipos de cubiertas para todos los casos, y nosotros también, porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto. No puede haber una cubierta hispano-musulmana. Entonces, la cubierta además tiene que contener dos frontones que anuncien la continuidad de los pabellones este y oeste. Y ahí empezamos con la cubierta. O sea, cuando estamos hablando de una cubierta diferenciada, ya nos vamos a piezas grandes, nos vamos a elementos metálicos que están ayudando en la configuración de la cubierta para que se vea claramente como una cubierta contemporánea. Aquí ha habido un gran reto para la empresa, una gran dificultad, porque hemos tenido un arquitecto especialista en estructura y en temas complejos de suelo, que ha sido Miguel Azcona, de Bureau Veritas, como asesor, y esta estructura pues se ha beneficiado de sus conocimientos. Pero fijaos aquí la complicación de llegar a esta estructura para ponerla y poderla montar en un sitio tan complicado como el Maristán, para acceder con todas las piezas, atornillarlas. Bueno, ha habido momentos verdaderamente críticos en la ejecución, porque hacer todas estas cajas para meter las cartelas metálicas que hemos utilizado, pues ha sido verdaderamente complejo. Pero nos propusimos hacer una cubierta que nadie pudiera decir, esta cubierta intenta imitar a lo hispano-musulmán. Ahora, la cubierta, este es su aspecto ya una vez acabada, es decir, la cubierta, lo que sí es verdad es que gana la nobleza que dan las cubiertas de madera. Entonces nosotros, haciendo el salto del tiempo, nos hemos creado un símil que pueda ser confuso para nadie. Hemos visto que se puede hacer una cubierta contemporánea que pueda tener unas calidades estéticas, en mi opinión, extraordinarias, como son estas las fotografías, y aquí se ve incluso el frontón, uno de los frontones que se abren, en este caso, al pabellón oeste futuro, ¿no? Y aquí estaría la galería, con una valla de protección para las aves. O sea, para que veáis un poco el nivel de complejidad y cómo el ensamblaje da este aspecto final. O la escalera. La escalera, atención, la escalera tiene que ser una escalera, entre comillas, mueble, porque la escalera está hecha con chapa de acero, ya digo yo que ese mueble es difícil de llevárselo de allí, pero nosotros hemos hecho una escalera que esté absolutamente independiente de los muros perimetrales, porque la emplazamos en un sitio donde estuvo la escalera, pero en época hispano-musulmana no existía el código técnico. A mí el código técnico me obliga a que la altura de la tabica no sea superior a 17 centímetros. Entonces, escogemos huella 30, salto o tabica 17, y esto es lo que hay. Entonces, te salen unos escalones o te salen esos escalones. No menos, no más, es decir, te salen esos. La cuestión que hemos hecho el encaje de la estructura, como veis, la estructura no toca los muros, pero fijaos la huella de la antigua estructura de madera que iba en esta escalera, una escalera, como yo digo, escalera pañuelo, porque tú puedes hacer la escalera dando vueltas y revueltas, en esto nuestros antepasados hispano-musulmanes eran unas figuras, ¿no?, en hacer ese tipo de cosas, pero nosotros hemos tenido que acudir al código técnico. Esta es la escalera resultante, evidentemente es una escalera distanciada absolutamente de la época hispano-musulmana, una escalera lógicamente contemporánea, utiliza materiales contemporáneos, utiliza la madera como pavimento, eso sí, y deja huellas de la resistencia
por todos lados una ventana arqueológica, el portillo de acceso para registro de la zona auxiliar en el sur, el paso del agua aquí con este arquito, es decir, la escalera, con toda la dificultad que tiene, también a su vez es espejo de lo que es el edificio. Es decir, el edificio está aquí, los muros están empaquetados con un corsé porque el material es muy malo y con los movimientos sísmicos en Granada nos puede dar grandes problemas si lo dejamos, no es ni mucho menos el tapial de este recinto fortificado de la Alhambra. Pues entonces lo que sí hacemos es que pequeñas pulsiones de ese material que está ahí van saliendo al exterior, es decir, el edificio tiene cantidad de guiños, incluso es lo que personaliza de alguna manera a las distintas estancias. O sea, aquí veis también la dificultad de ejecución de esto y también el manejo de la luz que hemos hecho. La recuperación de la alberca era también otro objetivo, pero a medias, porque nosotros no podíamos echarle agua, puesto que solo tenemos media alberca. No queríamos impermeabilizar esa media alberca porque entonces podíamos intervenir de manera que no tenga relación con el futuro de la alberca en la segunda fase, en la que dejamos plena libertad para que se haga una recuperación completa como vaso impermeable y vuelva a tener agua. Lo que sí hemos hecho es la salida de evacuación. ¿Por qué pongo aquí los leones? Que he hecho una simetría de la fotografía que hice yo hace muchísimos años en el Partal, porque los leones estaban en los centros de los laterales mayores. Esto es el dibujo que no se ve nada en la pantalla, pero saco aquí para que veáis cómo detallamos la presencia de un árido hecho con vidrio molido, que es lo que hemos hecho. Es decir, nosotros hemos puesto unos elementos de vacío, que se llaman cavity, que se utilizan mucho en la construcción moderna. Eso nos ha permitido que aquí no haya ningún relleno. Encima hemos echado grava, hemos echado distintos fieltros, pero siempre permeables, y finalmente hemos colocado un árido de vidrio molido, de color transparente y color verde, que tratara de simular, que lo hayamos conseguido o no, eso es opinable, pero que trataba de simular la presencia de un agua de estanque con reflejos de ese tipo. Esto va a ser provisional, pero aquí quiero señalar un poco la ejecución, ¿no?, de cómo hemos llegado a ese relleno por franja, metiéndole aquí la menos carga posible para que luego haya que sacar también menos material posible, porque tenemos que pensar en qué equipo, tanto técnico de dirección como de ejecución, vaya a hacer esta obra. El resultado que veis es este, que lo podréis analizar los que vayan a la visita, si al final se hace. Y lo acabado, no sé por dónde ando, menos 10. ¿Que me quedan 10 minutos? Ya está casi, pues bueno, entonces a toda pastilla. ¿Cuánto tengo entonces? Nada. Pues a los acabados, aquí por ejemplo, un calcestrucho hecho en las estancias que se quedan a la vista, porque encontramos, el arqueólogo encontró material original de tierra estabilizada en una de las galerías. Entonces es posible que el pavimento del Maristán fuera en algunos sitios cal estabilizada con cal, tierra estabilizada con cal, pero claro, nosotros hemos puesto cerámica en las estancias porque no podemos dejar un pavimento de tierra en los interiores. La recuperación del pavimento de espiga en el patio ha llevado todo este trayecto hasta la excavación arqueológica. Teníamos planteado un pavimento de piedra y hemos hecho este pavimento porque hemos encontrado que el pavimento original era de cerámica, de gran tamaño, 17 por 34, el formato nazarí, que está aquí. Esto es una laguna de material original, que hemos ido colocando en función de cómo estaba el material, que en unas condiciones, en algunos aspectos, lamentables, pero lo que hemos podido recuperar aquí está presente. Claro, cuando hablamos de transiciones entre los elementos, pues aquí están las fotos, hemos cuidado mucho el detalle. Esto es para indicar que esta galería sigue para adelante en la fase siguiente. Este es el pavimento de guijo de época Casa de la Moneda, la zona de letrina, las transiciones entre pavimentos. Igual que el tema de las puertas, lo hemos cuidado porque la puerta era el único elemento de comunicación. Se abría la puerta, se entrecerraba, se abría una hoja, se abrían las dos, poco o mucho, pero las puertas son todas del tamaño que hemos encontrado con los umbrales descubiertos en la excavación arqueológica. Hemos cuidado mucho el detalle para que la puerta sea un elemento también muy importante. O las instalaciones, que ha sido otra de las cosas complicadas, porque las instalaciones te obligan a meter cables por todos lados.
y en los edificios históricos no se pueden meter por cualquier sitio, pero es verdad que el edificio está implementado con unas instalaciones, porque hoy los encargos, los concursos se hacen con una demanda muy importante por cualquier promotor público en el aspecto de instalaciones, voz y datos, seguridad ante incendios, seguridad de intrusión, y todo conectado con la Alhambra, todo está hoy informatizado, todo conectado por la red. Claro, cuando decimos paso de cable estamos hablando de esto, ¿no? Pero bueno, digamos que el resultado de las pruebas de iluminación, pues, exterior, depende de ese mundo de las instalaciones, y hemos hecho distintas pruebas y se puede regular todo desde un móvil o desde una tablet, es decir, que hay un control absoluto. O la luz natural, que la hemos tratado en la manera que se está viendo aquí, ¿no? Como, hombre, por aquí no entraría la luz en época hispano-musulmana igual, pero fijaos en la importancia de las puertas, abriendo y cerrando, cómo pueden manejar ese control de la luz. Aunque hay huecos que son de conexión con el sur, en este caso de época Casa de la Moneda, cuyo rastro hemos dejado. Ya estoy acabando porque estas son las directrices de recuperación del Maristán nazarí. Porque esto lo teníais que ver forzosamente, porque las cosas se llegan de una manera. A nosotros además nos dijo la Comisión de Patrimonio, tiene que constar en el proyecto cómo va a ser la solución en la segunda fase. ¿Cómo queda la primera fase? La queremos ver. ¿Y cómo va a ser la siguiente? Entonces, ¿cómo queda la primera fase? Esto es un dibujo inicial. Fijaos que la cubierta no está así. Atención. Vamos a ver crecer la cubierta. La cubierta se ha hecho así, sobre todo porque esta inclinación es más coherente con la inclinación de los edificios hispano-musulmanes y porque aquí nos pidió la Comisión que fueran patentes los frontones para que mientras se hace o no la segunda fase, eso esté indicando la conexión con los futuros pabellones. Así se vería esto si tuviera canecillos, pero la Comisión de Patrimonio dice no, debe haber un tablero liso, porque tampoco los canecillos deben confundir. No había cubierta hispano-musulmana, no hay canecillos que puedan indicar que se ha hecho una restitución de tipo historicista. También planteamos en esta duda un jardín arqueológico donde ya no se hacía nada en los pabellones restantes, se entraba por la portería de la Concepción, una entrada adaptada, y esto sería el Maristán. Y además también pensamos que la puerta podría, fijaos la puerta, si nosotros colocáramos la puerta todo con elementos símil, ¿no? O sea, aquí sí que habría que hacer reproducciones porque esto es un sitio con vandalismo. Aquí no se puede poner la lápida del museo, evidentemente, todo el mundo lo habrá pensado. Pero sí se puede hacer una reconstrucción de la puerta, porque están los dibujos de Pineda, y la pintura que está en el Museo de la Casa de los Tiros, están los dibujos de Enrique, en fin, que la puerta puede llegar aquí por muchos motivos. Pero fijaos cómo quedaría de hundida. Si se hiciera esto, que dificultaría un poco el paso de coches, esto podría ser también un lugar de una papelera en el Albaicín. En fin, para el futuro, ¿qué se puede hacer? Ahí tenemos... Pero también deciros que hubo un momento en el que planteamos esta imagen, que era recuperar los pórticos de las fachadas laterales y del norte, recuperarlos con unos elementos de jardín vertical, que esto hoy se hace mucho, ¿no? Y siempre unos símiles de los leones aquí, pero eso tampoco se estimó. Y lo que se aceptó por parte de la Comisión es esto, que es una estructura que en este caso nosotros hemos planteado que sea de madera, pero claro, eso es objeto del concurso siguiente, fase 2, donde la estructura simula todo, es como una especie de caparazón que hace de elemento protector, de elemento de recorrido de la ruina, y eso permite que puedan ser visitadas. Esto es una cosa que se ve muy bien en esta diapositiva, donde yo lo que tengo es un elemento permeable. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque todos estos son dibujos de dos arquitectos que ahora están en Londres trabajando en el estudio de arquitectura, dos arquitectos, ella y él, Lucía y Antonio, que hicieron un trabajo espléndido de recuperación de la imagen de proyecto para que se viera claramente. Entonces, fijaos que es un recorrido por las ruinas emergentes y al mismo tiempo lugar en este pabellón del este, lugar para colocar ese museo de la medicina entre dos épocas o en la planta baja, porque ya pueden ser espacios corridos. Aquí en este caso se utiliza como pasillo porque tenemos una ruina emergente importante que pueden ser vistas por aquí. Hay un espectador que está viendo esto desde arriba.
posibilidades de futuro, muchas, y esto se ha hecho en muchos edificios. Y además esta estructura, fijaos que tiene todos estos elementos así, porque está entrando para que no se desestabilice esta medianera. Atención, porque todos los que están interesados por la conservación del patrimonio, cuando llega al Maristán, dice, ¿y esa medianera? Si eso que son edificaciones de nada pegadas allí, ¿eso puede hacer así? Pues también sirve con ese carácter y esto sería ese carácter de afianzamiento. Y esto sería la visión desde Portería de la Concepción. Y ya estas son las imágenes finales. O sea, yo estoy acabando y acabo. Estas son de un fotógrafo, Javier Callejas, que ya ha hecho fotografía fotógrafo profesional, arquitecto también, y que ha hecho fotografías de cantidad de trabajo de arquitectura. Cuando decimos que los trabajos se hacen en equipo, lo ha dicho la directora al principio, esto es una parte del equipo. También está aquí la supervisión por parte del Servicio de Conservación, este es el de proyecto y este es de dirección de obra. Están aquí nombres, personas que están aquí, como Juan Antonio García Granados, porque nos han ayudado mucho en todas las épocas. Entonces, que ellos son hay una deuda grande con ellos porque son una parte fundamental de lo que queda del Maristán en estos momentos y lo que hemos podido recuperar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Antonio, te pregunto si vale la pena que pongamos los 3 minutos del time-lapse. Sí, ¿no? ¿Sí? Interesantísimo lo que has contado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Un trabajo muy apasionante. Oye, pero me ha gustado mucho ver la posibilidad de lo del jardín y todo eso, ¿eh? La puerta. Eso es fantástico. Explicar ese tipo de tratamientos que yo decía, ¿dónde puede estar ahí el jardín? O sea, que decirlo, digamos, el jardín, la huerta. Mira la obra. Sí. Esto está tomado por una cámara que instaló la empresa Cira, aquí está Jesús, y tomó imágenes durante 2 años. Este es un resumen. Esto es obligado a ponerlo.